broche de oro a todas estas jornadas de 3 días estupendas que hemos tenido lo va a poner un poeta, hijo de poeta y de madre refugio, niño de la guerra, autodidacta, asturiano de nacimiento y leonés militante, ensayista, trabajador de banca, gestor cultural, resistente intelectual y judicial, enamorado del lenguaje, sus palabras hablan más de 18 lenguas, es Premio Nacional de Literatura y Premio Cervantes. Independiente, maestro, imprescindible, Antonio Gamoneda. No lo lleva puesto. No lo lleva. No lleva puesto. Supongo, porque se va a sentar en la mesa. Sí, si no me siento a su lado, le pongo el micro. Dignísimas autoridades, señoras, señores, amigas, amigos, inicialmente voy a tratar de entenderme con las instalaciones, que son muy buenas, pero quizá desacostumbradas, pero sí, parece que estoy provisto de las tecnologías convenientes. Y entonces les digo, gafas. Yo tengo mis tecnologías también. Bien. Se me ha hecho el honor de invitarme a hacer una breve charla en esta sesión de clausura de la tercera Conferencia Estatal de la Cultura. He aceptado la invitación no solo con placer, sino con gratitud. Esta me procura un suave retorno a días en que yo mismo pensé y gestioné cultura desde fundaciones que tenían fines formativos, y a esta circunstancia se une la de ser yo un modesto creador de cultura. Estas menciones no explican totalmente mi fervor de ahora mismo,
que tengo otros motivos. Yo llevo conmigo una pasión que no es una pasión cualquiera. Tiene causas y estas causas son existenciales y morales. Y se revelan precisamente en el conocimiento de la realidad social, esa realidad social viviente, no siempre feliz. Todos sabemos de hechos que suponen errores y horrores, de carencias que hieren y deforman la personalidad, la conducta y la convivencia de muchas personas. Ante estos accidentes y estos sufrimientos, parece obligado vivir vigilantes y solidarios. Es en este sentido en el que voy a proponer aquí una, digamos, actualización generosa y pragmática en vuestra actitud, en la noción de vuestra tarea de gestores. Yo creo que aceptaréis mi propuesta y la desarrollaréis mejorándola, porque sois profesionales responsables y creadores sensibles, y porque sabéis que la cultura tiene su razón de ser en actuar en la vida para hacerla mejor, y que si esto no fuera así, la cultura no tendría el valor que tiene. Pero, ¿qué conciencia propia, qué orientación, qué estrategias y recursos ha de tener la cultura para cumplir esta hermosa función? Esto es lo que voy a tratar de deciros. Antes debemos contemplar algunas particularidades presentes precisamente en la vida, es decir, en su tejido social. Sabemos que el paro y la violencia de género están en nuestro cada día y que particularmente en la juventud también son un cada día los dolorosos incidentes propios de la marginación y la drogadicción. Estos hechos, o al menos su frecuencia y su intensidad, digamos así, tienen ciertamente una causa que es siempre económica. Se trata de las injustas estructuras de la propiedad y de las quizá aún más injustas y crueles normas que rigen en la cobertura de las necesidades y en la distribución de los recursos. Sobre estas estructuras y normas, nosotros, incluso vosotros, los gestores, no podéis actuar. No podemos hacerlo directamente. Es verdad. Pero sí podemos tener y activar una concepción de la cultura y de la gestión de la cultura que en parte importante pueda aliviar la gravedad de los hechos que lamentamos. Un ser humano que por temperamento o por situación es potencialmente violento, depredador o drogadicto, si tiene consigo información y estímulos culturales, y por ello, obviamente, ha intensificado y afinado su sensibilidad, esta persona es prácticamente seguro que no va a llevar a cabo los mismos actos que realizaría si viviese totalmente ajeno a estas motivaciones culturales y no tuviera, por decirlo así, su sensibilidad intensificada, afinada. Pensando en ellos, parece claro que las entidades, las instituciones, por ejemplo, no disponen bien las provisiones que convienen a la culturización
y a la sensibilidad a que me estoy refiriendo, generalmente tienen convicciones conservadoras que se lo impiden. Así es, me parece. Pero aún hay más. Los propios grupos y personas susceptibles de marginarse y adoptar conductas destructivas, ellos mismos no son proclives, no se acercan, no les interesan los espacios culturales que podrían procurarles, que podrían proveerles, por decirlo de alguna manera, de información cultural, de experiencia cultural, de sensibilidad cultural. Esa situación de la persona y del ánimo en el cual yo empiezo a prever que es más difícil que se produzca la marginación, es decir, los impulsos negativos. ¿Qué hacer entonces si las instituciones no contemplan con claridad la cultura como una necesidad que se debe impartir y los propios necesitados, los más necesitados de cultura, no se acercan a ella? ¿Qué hacer ante estas actitudes pasivas, por lo menos pasivas, pero que podemos llamar negativas? No podemos transformar inmediata y previamente tales actitudes, pero sí podemos revisar el sentido de nuestra gestión, de nuestra tarea de gestores. ¿Cómo? Algo he dicho ya, pero sintetizando, decidiendo los gestores que la gestión cultural sea un trabajo de condición humanista y actuando en consecuencia. La cultura, insisto, puede corregir conductas destructivas, aliviar sufrimientos y restar peso a problemas sociales. He dicho un trabajo de condición humanista. Suena bien, me parece, pero hasta ahora la noción es insuficiente. Hay que precisarla más y hay que caracterizar los fines, los recursos y las estrategias que pondríamos en esa nueva, quizá nueva, no lo será del todo, manera de concebir la cultura. Los fines, siempre relacionados con carencias y conductas destructivas, quizá están ya definidos, pero ciertamente para mejor trabajar su definición ha de mejorarse. Los recursos, siempre de base económica, no hay muchas razones para creer que van a ser mayores que los actuales, pero debe intentarse que lo sean. En cuanto a los medios, serán probablemente los mismos. Instituciones públicas, entidades con obra social y cultural, instituciones privadas culturales, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. Bien, pero es en las estrategias, entonces y ahora, cuando simplemente estamos apuntando a esa posibilidad, en lo que tenemos que fijarnos especialmente. Son las estrategias de los gestores de diseño, estas posibles nuevas estrategias, las que están más necesitadas de definición. Lo que yo diga a este respecto no es más que una manera de insinuar tales estrategias y estará referido obviamente a muy pocas prácticas, pero vamos a intentar algo. Sin perjuicio de conservar cuanto convenga vuestros modelos acostumbrados de gestión,
esto para las que podíamos llamar modalidades tradicionales de distribución cultural, para las que yo voy a proponeros, habríais de modificar profundamente, casi invirtiéndola, la dirección de estas gestiones. Intento aclarar esto un poco más. ¿Cómo se actuaría? Partiendo de un trabajo informativo previo, tendríais que atraer, puede ser en una localidad menor, en un barrio, como núcleos de población adecuados, tendríais que atraer tan directamente como fuera posible a grupos y personas en peligro de automarginación. Serían jóvenes en su mayor parte y casi con seguridad desocupados, ajenos al desempeño de un trabajo y a estudios. Les invitaríais a constituirse o formar parte de un equipo o unos equipos, y aquí pasamos un poco, a los que una entidad, el ayuntamiento, una caja de ahorros, una fundación, una empresa, ofrece locales, medios y colaboraciones para que practiquen con plena libertad, subrayado, con plena libertad, una afición que tengan o que les agradaría tener. Algunos de estos jóvenes aceptan y se forman el grupo o grupos. Obviamente, pues claro, se cuenta ya con esa entidad que, habiendo comprendido la utilidad social y el carácter cultural de lo que se le ofrece o pide, de esta experiencia cubriría sus gastos. Vamos a analizar un poco más la situación creada. Hemos conectado con jóvenes que a causa de su ociosidad, de su insatisfacción y de su falta de perspectivas, podrían convertirse en marginales y dañar o dañarse, practicar violencia, delinquir, entrar en la drogadicción, etc. Esta correlación de situaciones juveniles predominantemente es bastante conocida, me parece. Hemos hecho posible que este grupo o grupos de jóvenes practiquen libre y gratuitamente una actividad que les interesa. En la medida en que permanezcan interesados y se sientan gratificados por esta actividad y traten de superarse en ella y de lograr un cierto protagonismo, va a disminuir su ociosidad y su insatisfacción. Esta insatisfacción se les hará más tolerable, esta falta de perspectivas dentro del tejido social será para ellos algo que podrán conllevar con una cierta, ¿cómo diría yo? Con una cierta, no ya conformidad, no se trata de eso, pero en cualquier caso no se verían empujados por ello a entrar en la que yo llamo marginación o automarginación. Teóricamente, entonces, ya habremos conseguido nuestros fines, teóricamente, pero faltan datos para que podamos considerar que el logro es efectivamente real y práctico. Vamos a buscar esos datos. Nos conviene permanecer en un solo ejemplo, localizado en una
pueblo o en un barrio, sea también, por ejemplo. Les hemos hecho unas ofertas que les atraen. Es decir, estos jóvenes podrán disponer de medios óptimos para su vocación. Bien, esta vocación, esta afición puede ser diversa. Pongamos siempre, por ejemplo, y pensando en la actualidad, rap, el spoken word, rock, teatro, graffiti, dibujística, incluso de tatuaje, culturismo o atletismo, bien, etc. No debemos excluir tampoco, son muy buenas a los efectos que estoy diciendo, aquellas inclinaciones a artesanía actualizadas, pero en cierto modo tradicionales, como pueden ser la cerámica. Y desde luego lo que no puede hacerse es limitar o modificar la forma en que los jóvenes conciban sus prácticas que se entienden de autoformación en su vocación o en su afición, como queráis llamarla. Bien, van a disponer de instalaciones y espacios razonablemente adecuados. En general no son de alto coste y sí fácilmente materializables. Y esto ocurre hasta acá con los graffiti murales hablo. Y las prácticas de aprendizaje podrán estar asistidas por colaboradores especializados. Quiero decir, por aficionados como ellos a las mismas materias, a las mismas actividades, pero aficionados relevantes, pero que no sean propiamente profesores, que no tengan la función didáctica de un profesor, sino una colaboración llana con estos jóvenes. Tanto los gestores como las entidades que acojan estos proyectos no solo deben confiar en sus resultados benéficos para los individuos y la sociedad. Estoy dirigiéndome, obviamente, de manera más directa, si me es posible, a los gestores. También deben estar convencidos de la naturaleza cultural de estas actividades y de que están ciertamente apoyando creación de cultura, importante, para que sea una gestión realmente cargada de convicción y de finalidad, para que prenda en ellos mismos, en vosotros, en este caso, el entusiasmo que conviene a esta manera de distribuir cultura. Por lo que concierne a mí, con distinto grado de preferencia, desde luego, me estoy refiriendo a actividades concretas que ya os he dicho. Pudieran ser otras, ciertamente, pero tenemos que fijarnos una. Acordaos que he mencionado el rap, el spoken word, los graffiti, teatro, otras modalidades musicales, artesanías, etc. Esas, yo estoy convencido de que impulsar la capacitación y el perfeccionamiento de esos jóvenes en esta vocación suya es un acto de signo cultural muy importante. Y estoy convencido de eso, con independencia de que esté también convencido de la que podamos entender como utilidad social, que es tratar de evitar la marginalidad de estos mismos jóvenes. Yo pienso que tales actividades
por decirlo así, protegidas, cubiertas ya por instituciones, son de realización relativamente fácil y relativamente de poco coste. Incluso, por ejemplo, algo como me parece tan problemático de localizar como pudieran ser los graffiti murales, porque me parece que ya me he referido, sí tiene una posible localización para esta tarea. Y además muy estimulante. No hay tiempo para ello porque se me ha dicho que mi charla debe ser breve, pero apunto que así es y si hiciera falta lo explicaría con gusto en otro momento. Bueno, tengo que hacernos una pequeña insistencia. Me he hablado de los graffiti. Es posible que institucionalmente, en la generalidad de las instituciones, se entienda que no es esta una manifestación cultural seria. Incluso practicándose como se viene practicando hasta ahora, de manera salvaje, es decir, el grafitero hace su graffiti donde puede y como puede. Incluso así ya se ha creado una tendencia y hasta un estilo que mundialmente tienen unas características. Y esto ya lo han empezado a comprender los grandes museos de cualquier gran país, en los cuales, en los museos, está entrando el graffiti. ¿Por qué hago esta insistencia? Porque por analogía, cuando se trate de experiencias poéticas como el spoken word o musicales como el rap, estamos ante un hecho semejante y hechos que son adecuados y que son causa de entusiasmo en la juventud, pero que quizá hasta que de una manera que diríamos mundial no se magnifican y no se les da importancia, no reconocemos como hechos culturales. Esta convicción es muy necesaria en las instituciones y más necesaria aún en los gestores, porque precisamente los gestores son los que pueden convencer a esas instituciones. Bien. Ya. Bueno, las posibilidades del sistema que estoy proponiendo no terminan aquí. Desde la convicción que se está formando artistas, unos mejores que otros, obviamente, deben crearse también algunas perspectivas, tengan o no contenido económico para esta formación, este tipo de actividad. Pensemos en congresillos, muestras, reuniones competitivas o no, y esto para el rap, por ejemplo, y demás modalidades musicales, y otro tanto para las actividades poéticas, las manifestaciones teatrales y las manifestaciones que pueden derivarse de otras formas de creatividad visual y también, ¿por qué no?, para las artesanales, gimnásticas, deportivas, etc. En estas, perspectivas de exhibición, en las que los jóvenes adquirirían cierto protagonismo y esta situación también les gratificase, fuese causa de satisfacción para ellos, pudieran entrar incluso una discreta perspectiva profesionalización, con cuidado para que no haya fracasos grandes, pero cabe también. Bueno, sin decirlo hasta ahora, habremos estado preguntándonos insistentemente, algo hemos dicho, pero no suficiente, por la figura del gestor y por el conjunto de sus funciones. Ciertamente este gestor será un mediador, como lo es hasta ahora, pero no solo un mediador. Habrá de asumir asistencias
relacionadas con las actividades que ha propuesto, asistencias que serán de orientación y reorientación, de observación de las entidades patrocinadoras, observación también de los jóvenes patrocinados, observación de la suficiencia y de la idoneidad de los asesoramientos y medios, y estas asistencias serán especialmente concretas a la hora de advertir y proponer esas perspectivas de exhibición y hasta de profesionalización a las que acabo de aludir. Bien. En la medida que esto se realizase, que esta gestión fuese posible, yo pienso que es muy deseable. Para mí, la hubiera querido yo en mis días de gestor, que los tuve, y sí, para mí la hubiera querido, pero en fin, claro, obviamente llego tarde. Pero yo me digo que algunos de ustedes todavía pueden estar sorprendidos por la naturaleza de estas propuestas que hago. Yo creo que no tardarían en dejar de estar sorprendidos si reflexionan, teniendo en cuenta, por un lado, las peculiaridades actuales de la vida, peculiaridades que tienen un peso real, a veces decisivo y a veces, por desgracia, en ella, en la vida. Espero, pues, que pasando luego a consideraciones tan críticas como quieran, confíen en mí, en mi veracidad de ahora mismo al menos. No les pido una receptividad sin reservas, que esto ni siquiera sería bueno para un asunto de tamañas proporciones. Les pido únicamente que piensen que cuanto les digo, que no es mucho, bien lo sé, se lo digo porque tengo algún fundamento, concretamente experiencias que me lo dictan, que me ponen en esta perspectiva también para mí de conocimiento de cómo puede ser una gestión ahora mismo. Creo que no he agotado aún mi tiempo, no estoy muy seguro de ello, debe quedarme poco, pero de algo que les voy a contar, se da la circunstancia muy buena para mí, de que tengo testigo y estoy pensando en el magnífico escultor leonés que es Amancio González, porque vivió y conoció mejor que yo estas experiencias. Verán, es simplemente un caso de analogía con los que yo le propongo. En México, el problema de los jóvenes predelincuentes que entran en marginalidad es sencillamente aterrador. Ellos nutren el bandidaje ligado a las drogas, a los raptos, con o sin rescate y con o sin asesinato, los atracos, las masacres coercitivas o vengativas, todas las formas de violencia que por desgracia bien conocemos. En Toluca, capital del Estado de México, y en otras localidades de este estado, el problema es particularmente violento. Pues bien, la Universidad Autónoma promueve y asiste grupos de muchachos premarginales a los que se prepara para construir alebrijes. Los alebrijes son el gran invento realizado ya en la primera mitad del siglo pasado, el siglo XX. Consisten en figuras con un tamaño que puede ir de los 15 centímetros, pongamos, por ejemplo, a los 3 metros, ser francamente monumentales. Y estas figuras están hechas con pasta de papel obtenido de reciclaje o con pasta de madera procedente de ramas y recortes sobrantes.
Las figuras tienen buena consistencia y resplandecen, francamente, pintadas con vibrantes y luminosos colores. Representan muy graciosos y hasta bellos seres imaginarios con una inacabable variedad y una también inacabable riqueza de formas. Con esto, con los alebrijes, se ha creado un serio mercado en México. Yo incluso tengo una muy pequeña muestra de alebrije en mi casa, pero la tengo. En todos los casos, los muchachos que construyen alebrijes, presuntamente marginales, se manifiestan entusiasmados. Ellos llevan la totalidad del proceso, desde la búsqueda de materiales reciclables hasta la realización de la pasta, el diseño y la construcción propiamente del alebrije. Y esto lo hacen en grupo, todos ellos, lo cual permite también o favorece también ese que llamo entusiasmo grupal. Llegan incluso a ser ellos mismos los que gestionen la comercialización de este producto que ya, sobre todo en el plano turístico, tiene una muy seria demanda en México. Así funcionan bastantes grupos, no son desde luego lo suficientes para resolver el problema mexicano, pero sí son una experiencia muy positiva y muy digna de imitar. Tiene además, lateralmente, tiene posibilidades de modificación de las tareas, como pueden ser en el pueblo de Malinalco, del mismo estado de México. Yo he estado allí y pude ver que la universidad había enviado a un joven con funciones de favorecer la coordinación de los trabajos de los muchachos, de los alebrijes. Bien, por alguna razón este colaborador, con cierta voluntad de asumir, no una dirección, pero sí una colaboración contagiosa, vio que no bastaba. Entonces orientó a los chicos a la búsqueda de restos arqueológicos de las civilizaciones precolombinas, que en aquel valle fueron importantes y los restos eran también importantes. Los muchachos se encontraban, clasificaban y hasta estudiaban estos restos arqueológicos. Esto recayó en el pequeño museo local. Los restos menores los pusieron a la venta. Yo tengo una hermosa cabecita minúscula en mi casa, uno de estos. Quiero significar con esto que este tipo de actividad y de creatividad cultural es una modalidad necesaria para la juventud principalmente española y castellano-leonesa, y que debe ser contemplado y asumido a mi juicio. Y espero ver que alguna vez esto se hace con suficiencia. Yo no tengo más que decirles y además mi tiempo se ha acabado. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un lujo. Y ahora, en lo que yo le acompaño a salir, Ana Velasco, que es la presidenta de la Federación Española de Asociación de Gestores Culturales, pues nos va a decir un hasta pronto, seguramente.
Gracias, Natalia. Muchas gracias, don Antonio. Han sido unas palabras no solo interesantes, sino muy prácticas para nosotros, para el ejercicio de la profesión. He oído lo de los alebrijes, conozco ese ejemplo, no solo en Toluca, sino un maravilloso ejemplo que hacen en Los Faros, la red de fábricas y oficios de Ciudad de México. Tiene toda la razón y no puedo estar más de acuerdo con él en todo ese recetario que nos ha dado a todos nosotros. Desde la Federación queremos hacer un agradecimiento, lo primero, a todas las instituciones que han hecho posible que esta tercera conferencia se pueda haber llevado a cabo. En primer lugar, al Ministerio de Cultura, pasando por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid, cuyo alcalde además nos acompaña hoy, a Gescucil, porque ha hecho un trabajo magnífico, a todo su personal de apoyo, que sin ellos hubiera sido imposible, por supuesto a Natalia, que lo ha hecho realmente bien y nos ha ayudado a dinamizar y además con una alegría y un saber estar intentando que los tiempos se ajustaran. Pero no solo a eso, sobre todo a todos vosotros que habéis hecho posible que esta conferencia se lleve a cabo y esa participación magnífica que habéis estado realizando durante estos días. No me quiero quedar solo aquí. La Federación desde el año 98 está trabajando por la profesionalización del gestor cultural. Ese ha sido siempre nuestro objetivo y lo materializamos ya cuando conseguimos ese Código Nacional de Ocupación que existe para los gestores culturales. Es un avance, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que seguir trabajando por esa profesionalización. Trabajamos con la formación de estos nuevos profesionales que se están incorporando y que agradecemos mucho que, aunque ha sido una representación pequeñita la que ha habido aquí de gente que todavía se está formando, efectivamente vemos, y soy consciente porque con alguno de ellos realizo algún trabajo, que es gente que tiene mucha ilusión y tiene muchas ganas de hacer cosas y es gente que está muy preparada. Y le falta esa parte de experiencia que creo que todos debemos de ser generosos y ayudarles a que tengan ese recorrido que les falta para ser profesionales en el ejercicio real de la profesión. Una vez dicho todo esto, retomo un poco lo del libro blanco. Era nuestro objetivo hacer ese libro blanco, pero no dejarlo aquí. Como han explicado los compañeros que lo han estado haciendo, esto es un trabajo continuo, no se puede quedar parado. Vamos a hacer ese observatorio y además desde aquí os invito a todos los que estéis interesados a participar y acompañarnos en ese proceso de seguimiento, no solo del libro blanco, sino de esa revisión de los documentos que tiene la Federación y que podéis descargaros de nuestra página web. Son totalmente libres, accesibles, como ese Pacto por la Cultura que está todavía vigente y esos otros documentos, el Código Deontológico que hemos estado elaborando durante este tiempo. Como os digo, os animo a la participación y a usar, como decía Juan Antonio Jara, lo que pase con ese libro es problema nuestro, o sea, problema en todos los sentidos. Tenemos que usarlo y os animo a usarlo, os animo a difundirlo. Nosotros, por supuesto, lo vamos a hacer desde Federación, pero también lo vamos a hacer con ayuda de vosotros. Hay una cosa que tiene que estar muy clara. Unidos todos trabajaremos mucho mejor, conseguiremos objetivos. Y desde aquí también os animo a los que sois de la Comunidad de Castilla y León a asociaros a Gescucil, a seguir trabajando de forma colaborativa y a seguir participando. Y ya poco me queda que volver a agradeceros sobre todo la participación tan activa que habéis tenido estos días y el acompañarnos en este proceso. Muchas gracias. Bueno, y ya como cierre, si Ana Redondo, que es la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid, nos decía bienvenidos, para decirnos un hasta pronto, tenemos al alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, que es Óscar Puente. Gracias. Bueno, espero que este atril se haya usado para algo más que para que un político cierre las jornadas. Bueno, en primer lugar decir que no sé de quién ha sido la idea de que interviniera después de Gamoneda. Me parece una cierta putada. Pero en fin, así es. Yo hubiera preferido intervenir antes y haberle dejado a él la posibilidad de cerrar, porque cuando habla un sabio
los que somos muy conscientes de nuestras limitaciones, creo que después lo mejor que podemos hacer es guardar silencio y aprender. Bueno, lo primero que tengo que hacer es agradeceros que hayáis elegido Valladolid como el lugar para celebrar esta tercera conferencia, y además espero que, para los que no os acercáis habitualmente a esta ciudad, esta visita haya servido para desterrar definitivamente que en Valladolid hace frío. Creo que habéis podido comprobar una de las primeras medidas que implantó el Gobierno de la ciudad, el nuevo Gobierno, fue un clima subtropical del que espero que hayáis podido disfrutar en estos días que habéis estado en nuestra ciudad. Bueno, yo tengo que deciros que lo primero, me hubiera gustado estar aquí y participar aquí como uno más, porque al fin y al cabo yo soy un gestor cultural. Yo me paso el día tomando decisiones que tienen que ver con la cultura, que afectan a la cultura, y por tanto probablemente habría empleado muy bien mi tiempo si hubiera estado aquí, pero la verdad es que son muchas las ocupaciones que tengo que atender. Y bueno, en mi lugar ha estado el magnífico equipo de personas que se dedica a la cultura de Valladolid día a día, y que espero y estoy seguro de que me trasladará muchas de las conclusiones que hayan extraído de estas jornadas. Yo he pertenecido a este mundo, lo hice desde los 20 hasta los 31 años como actor profesional. A la vez de la carrera de Derecho estudié también arte dramático, y durante 11 años pues, viví la cultura muy desde dentro. Tuve además la suerte de trabajar mucho, de trabajar en España, de trabajar fuera de ella. Y es un mundo del que siempre me he sentido parte integrante, ¿no? De hecho, no he perdido nunca, ahora ya desde las butacas, pero el espíritu crítico y la formación que me aportó toda esa etapa de mi vida, ¿no? Y yo creo que me sirve, y me sirve espero, para hacer mejor mi trabajo a la hora de enfocar la cultura, ¿no? Supongo que aquí habrá habido también lamentaciones, aparte de puesta en común, por las enormes trabas que tenemos en este momento desde las administraciones públicas y específicamente desde la administración municipal para gestionar bien casi todo, y específicamente también el tema de la cultura, ¿no? Pero me quedo con una reflexión muy interesante que ha hecho Gamoneda y que a mí me refuerza en mi convicción de que la cultura debe intentar extenderse al mayor número de individuos posible, ¿no? Ese enfoque de la cultura como un elemento excluyente de la marginalidad, como un elemento socializador, como un elemento que hace huir al individuo de sus conductas más nocivas, ¿no? Aunque solo fuera por eso, que ya es mucho, aunque solo fuera por eso, yo creo que deberíamos ser conscientes, los que estamos en la cultura, creo que a veces no lo somos, de que no nos pertenece, de que la cultura debe abrirse, debe extenderse al mayor número de personas posible, de que no puede ser un producto para unos pocos, y sobre todo cuando esos pocos son casi siempre los mismos, que tenemos que intentar, precisamente por esa función que la cultura tiene, hacerla llegar al mayor número de personas posible. Y con esa reflexión me quedo, me parece un enfoque muy interesante, desde luego huye de la tendencia actual de que todas las conductas nocivas se solucionan a través de sanciones y de penalidad. Yo creo que es justo lo contrario. Yo creo que es la educación y la cultura la que hace que las conductas sociales sean cada vez mejores, y por eso quienes tenemos una sensibilidad especial hacia la cultura debemos intentar trabajar en esas claves. Así que espero que yo por lo menos me quedo con esta clara visión de las cosas. Espero que todos saquemos o extraigamos conclusiones de este tipo o similares, y nada, desearos un feliz retorno a vuestros lugares de origen, y espero que también un retorno no tardando mucho a Valladolid para hacer otras cosas distintas a las que habéis hecho durante estos días, y para disfrutar de una ciudad que yo creo que está renaciendo, que está tomando nuevos bríos y está, digamos, enfocando un nuevo rumbo, yo creo que interesante, que puede servir de ejemplo también en muchos otros sitios, y que espero que todos pues, podáis conocer y podáis disfrutar y compartir, y también, como no, aportar en ese camino nuevo que hemos empezado para seguir en esa senda y seguir caminando en esa dirección. Así que nada más, muchas gracias a todos y todas, y espero de verdad que hayáis tenido una buena estancia en Valladolid. Gracias. Muchísimas gracias a todos, y ahora os queda autoaplaudiros y volved a casa. Gracias.